Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición es poder estar un nuevo miércoles. Amén. Este día vamos a estudiar la ofrenda encendida u holocausto y también la ofrenda de comida o flor de harina. Si usted recuerda la enseñanza anterior, vimos que hemos empezado a estudiar el atrio y lo primero fue estudiar la puerta del atrio y las ofrendas, porque por medio de la puerta es que pasaban las ofrendas. Entonces, con la ayuda del Señor vamos a ver si podemos abarcar estos dos puntos. Entonces, el primer punto es la ofrenda encendida u holocausto. Y para eso quiero que por favor me acompañe a Levíticos 1. Levíticos 1. Vamos a leer todo el capítulo del 1 al 17. Levíticos 1, del 1 al 17. Dice la palabra del Señor. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, y el Levítico 1 es leyes sobre el holocausto o los holocaustos. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Perdón, lo voy a repetir otra vez, que tengo una basurita en el ojo y leí mal. Habla a los hijos de Israel, está en el versículo 2, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Esta es la puerta del atrio. Amén. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, aquí está haciendo la separación, primero era vacuno, de las vacas, y aquí está hablando ya de las ovejas, es decir, de las ovejas y de las cabras, ovejuno. Dice, macho sin defecto lo ofrecerá, versículo 11, y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová, al lado norte del altar delante de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas
con su cabeza y la grosura de los intestinos. Y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. 14. Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. Y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas, y la hendera por sus alas, pero no la dividirá en dos. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Amén. Entonces aquí estamos viendo la ofrenda encendida u holocausto. Entonces, la primera ofrenda que Dios describe es la del holocausto. Una persona que hubiere pecado llevaba al sacerdote, y aquí hay algo que debemos de tener muy claro, era un animal sin defecto. No podía tener ninguna imperfección porque Dios no lo iba a aceptar. Por eso, cada vez que terminan en las tres divisiones, vimos el vacuno, el ovejuno y vimos aquí el de las palomas. Amén. Holocausto de aves. Amén. Entonces, termina en cada uno. Ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Está siendo bien claro. Tenían que estar sin defecto. Entonces, el animal inmaculado simbolizaba la perfección moral demandada por un Dios santo y la naturaleza perfecta del verdadero sacrificio que habría de venir, Jesucristo. Y a lo largo de la historia vemos cómo se fue distorsionando, degenerando, adulterando, prostituyendo el sacrificio. Y llegó a hacerse un negocio aún dentro de los templos, en los cuales se presentaba lo peor, porque lo que era perfecto se ocupaba para la venta. Eso no, eso era para la venta, para nuestro sustento. Y el Señor va a entender. Y la verdad que al final el animal va a morir, va a ser consumido, etc. Entonces, ¿qué nos habla el libro de Levíticos en este capítulo 1? La persona entonces colocaba su mano en la cabeza del animal para simbolizar la total identificación del animal como sustituto. La persona por el pecado tenía que morir. Así como usted y yo, nosotros teníamos que morir, había una condenación. Pero el Señor dice, bueno, ustedes van a presentar un animal y Él va a ser el sustituto por ustedes. Este animal es el que va a morir. Así como Cristo es nuestro sustituto. Él murió por nuestros pecados. Luego se mataba el animal y el sacerdote esparcía la sangre. Simbólicamente transfería su pecado al animal y así sus pecados le eran quitados. Ahí es donde se daba la expiación. Finalmente, el animal, excepto la sangre y la piel, era quemado en el altar, representando la completa dedicación de la persona a Dios. Se llamaba ofrenda encendida porque ardía y subía como un aroma, un olor grato a Dios. Entonces, esta ofrenda representaba a Cristo y por eso debía ser voluntaria. El que llevaba la ofrenda lo hacía voluntario, pues Cristo se ofreció a sí mismo. Hebreos 9:14.
Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Amén. Entonces, es la representación de Cristo, ¿verdad? Que Él vino voluntariamente, se ofreció a sí mismo por nosotros, tomó nuestro lugar. Entonces, Cristo, Él vino a hacer aquella ofrenda de olor grato, pues aunque el sacrificio fue cruel, no obstante, Cristo lo hizo sin resistencia, pues sabía cuál sería el resultado. Y este fue la salvación para el mundo, la salvación para usted y para mí. Como era una ofrenda voluntaria, tenía que ser la mejor y de acuerdo a las posibilidades de cada uno. Eso estamos hablando económicamente. Entonces Dios nunca exigió a nadie que le diera algo que estuviera fuera de su alcance, pues sabía lo que podían dar. Por lo tanto, pidió que dieran lo mejor. Entonces, aquí vemos tres categorías: vacuno, ovejuno y aves. Y entonces el que tenía el recurso económico, podemos decir que tenía tres segmentos. Aquel que tenía una capacidad económica ofrecía una vaca. O en la parte, el que estaba medio ofrecía una oveja o una cabra. Y aquel que no tenía ofrecía tórtolas o unas palomas. Entonces, todo era de acuerdo a la capacidad. Entonces se recuerda cuando la viuda da las dos blancas. Las dos blancas era lo mínimo que se podía dar, pero era alcanzable aún hasta el más pobre. Entonces el Señor nunca nos va a exigir o nos va a pedir algo que nosotros no podamos dar. ¿Por qué nos pide entonces la rendición de nuestra alma? Porque Él dio ya el sacrificio, ya nos quitó la carga, ya nos quitó la condenación y ahora, teniendo al Espíritu Santo, podemos doblegar nuestras almas. Entonces, por eso nos pide, nos exige una vida de santidad. Por eso allá Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo, antes yo no lo podía, me cuesta, pero todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque lo tengo a Él que nos fortalece y nos ayuda. Entonces, Dios nunca exigió a nadie que le diera algo que estuviera fuera de su alcance, pues sabía lo que podían dar. Por lo tanto, pidió que dieran lo mejor, algo sin mancha. Entonces, podía ofrecerse del ganado, becerros, ovejas o cabras. Si eran aves, entonces tórtolas o palominos. Cualquier categoría que fuera del ganado, rebaño o aves, tenía que ser macho y sin defecto. Si era vacuno, si era un becerro, era macho. Si era oveja o cabra, macho. Y si eran aves, machos y sin defecto. Ahora, tampoco se le pedía a alguien que diera una ave si tenía las posibilidades de dar algo de su ganado. Y no se le pedía a nadie que diera un becerro si no tenía aves. Si alguien tenía becerros, ovejas y cabras, no podía presentar una paloma o un ave, no lo podía hacer. Ni el que tuviera también cabras u ovejas. Pero también al que solo tenía aves, no se le podía exigir ni ovejas ni cabras, mucho menos un becerro. Amén. Entonces, se debía, permítanme, se debía dar conforme a las posibilidades de cada uno, pues lo que Dios miraba no era la cantidad o lo grande de la ofrenda, sino la disposición del corazón a dar lo mejor que poseía. Para muchos, el dar un becerro era una pérdida.
o el dar una oveja o una cabra sin mancha, sin ningún defecto, era una pérdida. Amén. Entonces, ¿qué miraba el Señor? Miraba la disposición del corazón a dar lo mejor que poseía. No se podía sustituir, no se podía decir, voy a traer, voy a llevar fruta, voy a llevar esto, voy a llevar aquello. No, había que dar esto. Entonces, cada uno da de esta forma. La ofrenda viene a ser olor grato en la presencia de Dios. Recordemos a la viuda y sus dos blancas. Ella dio lo mejor, pues era todo lo que tenía. El mismo Padre Celestial dio lo mejor. ¿A quién? A su Hijo unigénito. Entonces, este mismo patrón se aplica a las demás ofrendas. Dios sabe cuánto podemos dar. De hecho, por más que demos, no podemos compararnos a lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Ahora, por otra parte, poner las manos sobre la cabeza de la víctima era una forma de identificarse con aquel animal inocente. Cristo fue inocente por nuestros pecados, pero se hizo culpable para salvarnos. Más doloroso el hecho de que la misma persona que lo ofrendaba tenía que matar la víctima. El que llevaba es el que tenía que degollar. Era el sustituto, era para que uno reflexionara y dijera, este está pagando por mis pecados, por mis desobediencias, por todas las cosas que he hecho. Este es un inocente, este no hizo nada. Pero entonces el que lo llevaba tenía que matarlo para que pudiera comprender de que había un inocente. Amén. Ahora, imagínense, si llegó a ser difícil para estas personas matar a estos animales, cuán difícil tuvo que haber sido para Abraham ofrecer a su hijo. Y al final lo ofreció, porque aunque no lo mató, pero para el Señor Isaac fue un holocausto. Sí, no lo mató, pero fue un holocausto, porque el Señor lo vio como un holocausto, lo vio como la ofrenda. Pero ¿qué habrá sido para Jehová? ¿Qué habrá sido para el Padre ver a su hijo morir? Porque no había sustituto para él. Para Cristo no hubo sustituto. Y Él fue, Cristo o Jesús, fue el sustituto del mundo. Amén. Si quiere ampliar un poquito más en esto, le dejo Isaías 53, el capítulo 53. Amén. Dice, ¿quién ha creído 53:1? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Y de ahí sigue hasta el versículo 12. Yo me voy a detener ahí para que sigamos con la enseñanza. Entonces, ahora, el sacrificio se hacía al lado norte del altar del holocausto. Amén. Entonces, no es coincidencia que el Gólgota o lugar de la calavera donde crucificaron a Jesús se encontrara precisamente al norte de la ciudad de Jerusalén,
y al norte del templo. Mateo 27, 33 al 37. Mateo 27, 33 al 37. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Amén. Entonces, volviendo otra vez, después de ser degollado el animal, lo mataba el que lo llevaba, la sangre caía, se recogía en unas vasijas para ser rociada alrededor del altar. Además, para poner el sacrificio en el altar debía seguirse cierto orden. No era como salga, no. Después de dividir el animal en piezas, examinaban cada parte, esperando que fuese hallada perfecta. Quiere decir que no solo es que lo presentaba y como ya lo había matado, ya está, no. Había que examinarlo y después de revisar por partes y ser encontrado perfecto, entonces se lavaban los intestinos y las piernas y se colocaba leña sobre el altar. Entonces, encima de la leña se colocaba primero la cabeza, que es el símbolo del lugar donde se toman todas las decisiones para llevar a cabo un sacrificio voluntario. Amén. Eso era la figura. Luego, los intestinos, símbolo del lugar donde se asientan las emociones, sentimientos, afectos y la compasión. La grosura revelaba la condición de salud del animal, tipo de la salud espiritual, y los pies, símbolo de caminar en santidad. Entonces había un orden. Cabeza, que es donde se toman las decisiones, los intestinos, que es donde se toman figura de los sentimientos, emociones, afectos, la compasión, la grosura en animal para ver el estado de salud, cómo estaba, porque qué importante eso, ¿verdad? No iba a ser engañado el sacerdote. Y de último, los pies, símbolo para caminar en santidad. Después que el sacrificio era consumido, las cenizas se recogían y se colocaban al oriente del altar. Los sacerdotes entonces tenían que cambiarse de ropa y luego tomar aquella ceniza y llevarla a un lugar limpio fuera del campamento. Es más, se necesitó la totalidad de aquel tabernáculo con todos sus muebles, sacerdotes y sacrificios para poder representar a Cristo. Amén. Se necesitó todo para poder representar a Cristo. Amén. Entonces, aquí hemos estudiado como primera parte la ofrenda encendida u holocausto. Entonces, el holocausto, ¿verdad? Que es lo que hemos visto en Levíticos 1, Levítico 1. Amén. Entonces, la segunda ofrenda es la ofrenda de comida o flor de harina. Acompáñeme nuevamente a Levíticos 2. Levíticos 2, del 1 al 16. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite,
y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es, de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Mas si ofreciereis ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Es ofrenda. Si ofreciereis ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. Y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel, se hará de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en el olor grato. Y sazonarás con sal toda la ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado, y ofrecerás como ofrenda de tus primicias, y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso, es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite, con todo el incienso, es ofrenda encendida para Jehová. Amén. Entonces, la ofrenda de comida o flor de harina se conocía también como ofrenda vegetal. Y el propósito de esta ofrenda era mostrar honor y respeto a Dios en la adoración. ¿Por qué? Porque con esto se reconoce que todo lo que tenemos pertenece a Dios. Fíjese que esta ofrenda de grano acompañaba a todos los holocaustos y era un presente de acción de gracias a Dios. Esto servía para recordarle al pueblo que su comida venía de Dios y que por lo tanto debían sus vidas a Él. Entonces, para ir entendiendo, para ir desglosando un poquito más, aquí se detallan tres tipos de ofrenda de grano. Fíjese que allá en el holocausto vemos tres tipos también de animales o de ofrenda, ¿verdad? El becerro, la oveja o la cabra y las aves. Aquí, tres tipos de ofrenda de grano. Primero, harina fina con aceite e incienso. Dos, tortas cocidas de harina fina y aceite. Y tres, espiga tierna tostada con aceite e incienso. Ahora, vemos que se habla de la ausencia de la levadura. ¿Por qué hay una ausencia de la levadura? La levadura es el que hace crecer el pan, etc. Porque la levadura simboliza el pecado. Entonces, al haber ausencia de levadura, simboliza ausencia del pecado. Y el aceite como figura o representación de la presencia de Dios. Entonces, parte de la ofrenda era quemada en el altar como ofrenda a Dios. Y el resto lo comían los sacerdotes. Repito, parte de la ofrenda era quemada en el altar como ofrenda a Dios.
y el resto era para los sacerdotes. Tal vez para algunos esta ofrenda de comida o flor de harina parezca poco significativa, porque pareciera que el del holocausto tiene más significado. Pero cuando leemos todo lo que involucraba su preparación, tiene un significado muy especial para nosotros. Nos habla no tanto del que la da, sino para quién es la ofrenda. Que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque esta ofrenda no podía contener un ingrediente muy común en los alimentos preparados con harina, la levadura. ¿Y qué hemos visto? ¿Qué hemos entendido? Que la levadura es figura del pecado. Entonces, esta ofrenda era con ausencia de pecado. La levadura es un hongo bacterial o moho y por lo tanto un símbolo adecuado para el pecado. Crece en la masa del pan del mismo modo que el pecado crece en una vida. Un poco de levadura afecta toda la masa, al igual que un simple pecado puede arruinar toda una vida. Entonces, Jesús continuó esta analogía al advertir contra la levadura de los fariseos y saduceos. Mateo Mateo 16, versículo 6. Y Jesús les dijo, Mateo 16, 6. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Marcos 8, 15. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Amén, amén. Entonces las ofrendas eran sazonadas con sal como un recordatorio del pacto o contrato del pueblo con Dios. Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, la sal es un buen símbolo de la actividad de Dios en la vida de una persona, ya que penetra, preserva y ayuda a curar. Como lo dice Mateo 5:13, nosotros somos la sal de la tierra, porque hablamos el mensaje del Evangelio que es Cristo mismo. Y el pueblo judío mantiene una tradición muy antigua y es que al preparar la Pascua se limpia la casa completamente, los utensilios, los hornos, en fin, todo con tal de que no quede rastro de levadura en ella. Primera a los Corintios 11:28. Amén. Esta es la costumbre que hacía allá y aquí lo vemos. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Allá los israelitas revisaban por completo la casa para que no hubiera nada de levadura. Y en Corintios, ¿qué nos dice? Que probemos nosotros para que no haya nada de pecado en nosotros. Amén. Tampoco podía contener miel. Aquello que era codiciable, aquello que era codiciable para el hombre, y es como representación, ¿verdad? Es todo lo contrario al sufrimiento y a la negación propia. No es que la miel sea mala, por favor, no, tampoco, no es así. Mucha gente tergiversa la palabra y dice, entonces por eso no hay que comer miel. No. Era figura. Amén. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. En esto caía en una representación
Porque muchas veces nosotros no queremos dar ese paso, ¿verdad? No queremos sufrir, no queremos negar nuestra vida. Entonces, otro ingrediente que debía llevar esta ofrenda era incienso. Fíjese que los sabios o los magos, como algunos los conocen, porque no eran reyes, ofrecieron a Cristo oro, incienso y mirra. Amén. Entonces, el oro simbolizaba su reinado, la mirra estaba relacionada con su sepultura y el incienso con su muerte. Cuando el incienso es puesto en el fuego, hace que se produzca un aroma grato. Fue en el fuego, desde Getsemaní hasta la cruz, que subió el aroma más oloroso, la gloriosa fragancia de la persona de Jesucristo, que llegó hasta la misma presencia del Padre. Todo había sido consumido y aquella ofrenda, nuestro pan de vida, había sido aceptado. Amén. Vamos a llegar hasta aquí. Entonces, con el favor de Dios, con la ayuda de Dios, hemos podido ver la ofrenda del holocausto. Amén. La ofrenda encendida u holocausto y la ofrenda de comida o flor de harina. Qué precioso, ¿verdad? En la primera, uno tenía que identificarse con el animal según la condición económica de cada uno y tenía que ser voluntaria. Se identificaba con el animal y uno lo tenía que matar para entender que él era el sustituto de uno. Y en la de flor de harina o ofrenda vegetal, como algunos conocen, nos habla de que no podía tener levadura, no puede tener pecado porque era para el Señor. Entonces no era una ofrenda de menos, no, una importancia. Tiene que llevar sal, tiene que estar sazonada. Y no llevaba miel para entender de que negarnos a nosotros mismos no es cosa fácil, pero hay una esperanza de gloria para nosotros. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos has permitido una vez más aprender de tu palabra. Gracias, Señor, porque estamos aprendiendo paso a paso lo que había en ese tabernáculo. Y qué increíble es que todo lo que se hacía ahí, Señor, es representación de ti, de tu sacrificio. Gracias, Padre, que podamos ser de olor grato y fragante para ti con nuestras vidas. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y pase feliz noche.